Hace ahora 40 años que una anciana se quejaba. Se quejaba porque no podía comer la fruta ni las verduras que producía el terreno que había alrededor de su casa. Y se quejaba con razón, porque aquella era una tierra fértil. Era una tierra verde, próspera, muy rica en cosechas. Pero el caso es que ni esta anciana ni el resto de vecinos que vivían allí, en aquella zona, podían comer de lo que producía aquella tierra. ¿Y por qué? Pues porque se encontraban al lado de la que en su día se llamó zona de exclusión de Chernóbil, el área de terreno en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, que después de la explosión de la central nuclear, que muchos de vosotros recordaréis, pues quedó completamente deshabitada por los índices de radiación. Aquella era, como digo, una tierra próspera, verde, pero nadie podía comer de ella. Y esta pobre mujer, esta pobre anciana, se quejaba porque explicaba que en apariencia todo era normal. El suelo seguía estando cubierto por un manto verde, la fruta y la verdura seguía creciendo sin ningún esfuerzo y todo seguía normal. Era el paraíso, el sueño de cualquiera que es aficionado a la horticultura, como me pasa a mí, que hace 2 años planté unas semillas de limonero y se ha quedado así. Y cada vez que paso por la maceta, el limonero me acusa mi falta de destreza a la hora de poder hacer que crezca más. Y lo cuido, pero no llego a más. ¿Y hasta qué punto esta historia de esta pobre mujer, de esta anciana, hasta qué punto es un reflejo de todo este mundo nuestro en el que avivamos, en el que habitamos y en el que vivimos? Es un mundo que nos parece precioso, nos parece sumamente bello en tantos lugares y en tantos detalles, pero al mismo tiempo es el mundo de la contaminación, es el mundo de las sequías, de la destrucción de parajes, de los incendios forestales y de las guerras, como estamos viendo ahora en Ucrania, en Etiopía, en Siria y en ese largo y doloroso etcétera. En todo esto se hace evidente la consecuencia natural de la caída en el pecado que se registra en el capítulo 3 de Génesis. Fijaos que si el autor de Eclesiastés hablaba de que la vida separados de Dios es vanidad de vanidades, el apóstol Pablo, mucho tiempo después, escribe que en realidad cualquier cosa creada, cualquier cosa que existe, separada de Dios por el pecado, es vanidad de vanidades, y que la creación también ha sido sujeta a vanidad. Sin embargo, hay un pero, y es un pero en este caso positivo. Dios es sensible respecto al destino de su creación. Dios tiene en cuenta el destino de su creación, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué sentido tan bello cobra este pasaje ante los versículos que son tan ricos en ilustraciones que acabamos de leer en Isaías, ¿verdad? Pero este solamente es uno de los elementos que forman parte de la esperanza que está vinculada a la promesa de salvación en Cristo. De hecho, ese es el mensaje clave del pasaje que hemos leído en Isaías 35, que el Señor va a volver y va a culminar su plan de salvación. Y entonces, para su pueblo, esta creación, que ahora está sujeta a vanidad, dará paso a la belleza de su presencia inundándolo todo. La idea clave del mensaje en esta mañana es que cuando el Señor vuelva, para quienes permanecen ahora en la promesa de salvación del Señor, este estado de vanidad dará paso a una nueva existencia completa y plena en su presencia. Fijaos, es como si viviéramos toda nuestra vida con el boceto de la que va a ser nuestra casa, ¿no? Hay obras que se hacen así, que compras el piso antes de que esté construido. Pues es como si viviéramos toda nuestra vida con un boceto de la que va a ser nuestra casa. Nos ilusionamos con pensar el día en el que vamos a poder entrar a vivir en ella, pero de momento el boceto nos puede dar una esperanza parcial, nos puede dar un conocimiento parcial de lo que va a ser esa realidad. Mientras tanto, el boceto no va a evitar que cuando llueva, pues nos mojemos. No es un techo, no nos va a cubrir.
y tampoco el boceto son unas paredes que nos van a proteger del frío. Pero esta promesa no es tan sencilla ni tan simple como ese boceto. Esta promesa ya tiene garantías. El Señor cumplirá su promesa. Con Él sí que tenemos una garantía plena de que ese boceto que Él mismo nos ha entregado va a ser una realidad. El texto bíblico nos dice que nuestro Dios vendrá. Y cuando nos encontremos en ese momento, en ese día, en su plena presencia, ya no vamos a tener ninguna duda de que es el mejor lugar en el que podríamos pasar el resto de la eternidad. Es el mejor lugar en el que podríamos encontrarnos para siempre. El contexto de este texto, de Isaías 35, que es un poema profético, es un texto que tiene mucha poesía, muchas imágenes, pero también tiene una carga profética muy interesante. Pues el contexto en el que fue escrito, en el que fue dado, refleja los contrastes de ese mundo, de este mundo en el que habitamos, como decía al principio. Y es un texto que se complementa, es un texto que va en pareja con el contenido del capítulo anterior, del capítulo 34. Así que os animo también en casa a leer esta pareja, este dueto, para poder tener una perspectiva más amplia del texto. En ese capítulo 34 de Isaías se habla del terrible efecto que va a tener la ira de Dios sobre quienes no forman parte de su pueblo. Y el efecto es, si en el capítulo 35 se nos habla de torrentes en el sequedal, manantiales en el desierto, en el capítulo 34 se nos habla de la desolación. ¿Pero qué es la desolación? Pues es una creación que continúa sujeta a este estado de vanidad. Es curioso porque hay personas que han hablado, cuando hablaban del infierno, decían que va a ser toda la eternidad vivir esta vida, ¿no? Vivir en este mundo. Eso sería el infierno, ¿no? Yo no digo que sea así, pero es una idea que algunos autores han aportado. Para hacernos una idea, Isaías 34:9, fijaos en lo descriptivo que es el texto, también dice: sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Qué desolador tiene que ser ya simplemente el hecho de imaginarse vivir en una tierra así, ¿verdad? En una tierra de ríos que arden, de polvo que es azufre. Qué desolador tiene que ser. Pero lo curioso también es que la situación del pueblo de Israel en el momento de recibir este mensaje profético del capítulo 35, pues tampoco era lo más halagüeña que podríamos imaginar. No era una situación fácil. También tenían contrastes, también tenían en cierto sentido desesperación, e incluso podríamos decir que estaban desolados. Por el norte, el imperio de Asiria ya había conquistado toda la parte norte del reino y se había llevado a miles de personas al exilio, las había desplazado a la fuerza, ya había refugiados en aquella época. Pero no solamente se habían quedado ahí, sino que los asirios seguían avanzando hacia el sur como una amenaza real para el territorio de Judá y sobre todo para la gran capital, la ciudad de Jerusalén. Y por otro lado, surgía la tentación de hacer alianzas con otros países que no tenían conocimiento del Señor, que eran países ajenos, tenían sus dioses, sus cultos, y cada uno pues presentaba su adoración como quería, ¿no? Y los israelitas tenían la tentación, la posibilidad de establecer una alianza con estos pueblos y la parte de la esperanza que le correspondía únicamente a Dios, ponerla en esos otros países como Egipto, Babilonia, etc. ¿Cómo nos habla esto de nuestra situación actual, verdad? De nuestra geopolítica actual. Ahora es imposible hablar de Siria sin pensar en Turquía. Es imposible hablar de Rusia sin pensar en China. Es imposible hablar de Ucrania sin pensar en la OTAN, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es que nosotros mismos también. No pasa año que no miremos el índice, cómo ha ido el índice de exportaciones, cuánto dinero hemos sacado como país, quiénes son nuestros amigos, a quiénes tenemos en contra. Y en realidad estamos poniendo también esperanzas en esas cuestiones. Así que el texto también nos interpela sobre esta idea. Y en aquel contexto de exilio, de guerra, de posibles alianzas, aparece este mensaje.
el mensaje que hemos leído, Isaías 35. Y ya desde los primeros versículos se describe un escenario que me imagino que lo habréis entendido, sobrepasa los problemas del momento actual, los problemas del momento histórico que vivían aquellos israelitas, y se proyecta hacia un futuro que todavía no había llegado, un futuro que estaba por llegar. Pero sin embargo, un futuro que ya era una realidad en el propósito de Dios, era una realidad presente. Y aquí permitidme que use el concepto de un futuro presente. Y esto nos resulta súper extraño a nosotros, que somos seres cronológicos, ¿verdad? Lo peor que nos pueden hacer en el día a día es quitarnos tiempo. Bueno, depende de para qué. Si nos hacen esperar 10 minutos en algo que no nos gusta, amigo, con el tiempo no se juega, ¿verdad? Pero luego podemos pasar horas y horas y horas invirtiendo tiempo en cosas que quizás no nos edifiquen como deberían. Pero vamos a tener en cuenta este concepto, un futuro presente. Un futuro que aunque todavía no ha ocurrido, en realidad ya es algo que está garantizado, es algo que pasará, es algo que está pasando porque se está formando. En ese escenario es la manifestación definitiva de la gloria de Dios lo que va a prevalecer, y no aquello que asociamos con lo malo, con lo caído, con la vanidad, el desierto, la soledad, el sequedal. El pueblo de Dios puede y debe esperar la transformación radical de su situación y de su existencia solamente porque Dios ha prometido que manifestará su gloria con plenitud, que manifestará la totalidad de su hermosura. ¿Y qué concepto tan enigmático es este de la hermosura del Señor, verdad? ¿En qué pensáis? Es una pregunta retórica, pero la comparto para que sigáis meditando en ella. ¿En qué pensáis cuando pensáis en la hermosura de Dios? ¿En un rostro? ¿En un aspecto físico? ¿Acaso no es, según el texto, la realidad completa de su presencia? ¿Podemos imaginarnos nosotros lo que es estar en la presencia de Dios? ¿La totalidad de su ser? Y allí dice el texto que ya no habrá contrastes, ya no habrá contaminación, ya no habrá guerras, no habrá cosas de las que podamos desconfiar. Esa manifestación definitiva de la gloria de Dios traerá gozo porque será completa, ¿no? Dice el texto de Corintios que lo que ahora conocemos en parte lo conoceremos en su totalidad. Pues esa manifestación de gloria será completa. Y fijaos que el texto hace una referencia a 3 lugares: al Líbano, al Monte Carmelo y a Sarón. Y son 3 lugares que son referentes por su belleza, por ser también lugares de fruto, lugares donde la tierra es próspera. Y cuando sea manifiesta la gloria de Dios, ya no tendremos necesidad de encontrar esa clase de referencias terrenales en las que ahora pensamos, porque de nuevo la gloria del Señor será completa, será plena en todo, y esto traerá gozo a los que lo veamos. Esto para mí es una promesa muy importante, porque os confieso que hay muchos momentos en mi vida en los que al observar este mundo y esta realidad me cuesta sentir gozo, me cuesta experimentar gozo y alegría, pero el texto nos dice que tendremos gozo en la plena presencia del Señor. Es como si yo os dijera ahora que pensarais en el lugar más bonito que habéis estado, por lo que sea, por vacaciones, por trabajo, el lugar más bonito, piensa en ese sitio. Y también es como si os dijera que os imaginaseis todo el mundo, con ese aspecto, con el aspecto del lugar más bonito en el que has estado. En mi caso pienso en Escocia, tenemos aquí a Jenny que me debe un viaje a Escocia. Pienso en Escocia, que Diana y yo viajamos allí cuando nos casamos, pero en concreto pienso en un lugar de Escocia que se llama Skye, es una isla, la isla de Skye. Y ese sitio era perfecto, era maravilloso, aunque hace poco he leído artículos de que ya están comenzando a limitar el aforo porque, bueno, ya sabéis, la masificación del turismo, que también es un rasgo de la vanidad de este mundo, ¿no? Todo aquello que es bello acabamos también dañándolo. Pero aquel lugar era hermoso, era maravilloso. Y cuando me imagino todo un mundo con ese aspecto, pues siento alegría, siento un poco de gozo. Pero la promesa de Dios va a dar lugar
a algo que es mucho mayor, infinitamente mayor que la expectativa que podamos tener. Mientras nos encontramos aquí, entre campos verdes y bonitos, pero contaminados, entre terrenos que están cada vez más secos y más yermos, como pueblo de Dios, estamos llamados también a liderar el cuidado de esta creación del Señor. Creo que un error común al predicar este pasaje es ser frívolos con el planeta que tenemos ahora, ¿no? Pensar, bueno, como ya vamos a tener algo que será perfecto, pues este ya está agonizando, ¿no? Pero estamos llamados, como discípulos de Cristo, también a liderar el cuidado de la creación. Quería añadir esta idea. Y no hacerlo, no cuidar la creación que se nos ha sido dada, es reafirmar la caída en el pecado que se registra en Génesis 3 y su efecto. Fijaos en lo que decía el fundador y líder de un movimiento de defensa del medio ambiente cristiano que se llama Arrocha, es del Reino Unido, y el director se llama Dave Bugles. Decía: ¿por qué existen los casquetes polares y los bosques tropicales, el desierto del Sáhara y las estepas rusas? Fijaos que está hablando de lugares que probablemente ninguno de los que estamos aquí vamos a poder visitar nunca. Todos ellos han sido creados por medio de Jesús y hallan su propósito en Él. Así que no cuidar el lugar en el que vivimos ahora, primero, antes que nada, es decirle a Dios que no amamos lo que Él ha hecho, que no amamos, no le damos valor a lo que Él ha hecho. Pero también el texto nos dice que todas las cosas han sido creadas por Jesús y para Jesús, así que también no cuidar de esta creación es intentar alterar el propósito con el que ha creado Dios. Qué terrible, ¿verdad? Es intentar, incluso podríamos decir, robarle una pizca de la gloria a Dios con la que Él ha creado. Qué pecado tan grande. Sin embargo, cierro este paréntesis sobre el cuidado de la creación y volvemos al tema de la esperanza. Sin embargo, como pueblo de Dios, sobre todo, estamos llamados a no perder de vista la esperanza de esa manifestación definitiva de la gloria del Señor que lo va a transformar todo. Y también debemos vivir nuestra fe y nuestra vida en fidelidad con este mensaje. Debemos conservar, debemos mantener, perseverar en la esperanza de ese futuro glorioso que anhelamos, que deseamos. Y debemos hacerlo con la seguridad de que el Señor lo va a hacer. El Señor, con su poder, va a obrar y va a cumplir esa promesa. No lo va a hacer nuestro ejemplo de vida, de una conducta cívica ejemplar, no lo va a hacer tampoco el Green Deal ni los acuerdos del 2050 de la Unión Europea, sino que lo va a hacer el Señor con su poder. Nuestra esperanza se debe únicamente al Señor. Y el texto, en los versículos del 3 al 7, nos anima a permanecer en esa esperanza, fortalecidos y animados por la obra de salvación del Señor. Pero ahora bien, yo personalmente no he conocido nunca a nadie a quien le resulte fácil o agradable esperar. Antes os comentaba que somos seres muy cronológicos. 10 minutos invertidos en aquello que no nos gustan nos parecen una tragedia. No he conocido a nadie a quien le parezca bien esperar. Y es que no es fácil. En realidad no es fácil esperar a la luz de una promesa tan grande como es contemplar la hermosura plena del Señor, mientras nos encontramos aquí, en la tierra de los contrastes, donde la belleza que percibimos puede no ser tan bella como parece en realidad. Puede esconder contaminación, o el día de mañana puede acabar siendo devastada por una guerra o por el turismo de masas. Y donde también nosotros, muchas veces, nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos orientar por el aspecto. Y fijaos que el texto nos habla de 3 personas. Quizás pueden ser la misma persona, pero vamos a separarlas en 3 personas, 3 creyentes que sufren en esta espera, 3 creyentes a los que esta espera no les resulta fácil ni agradable. Sufren cansancio, sufren debilidad y puede que incluso sufran incertidumbre o confusión ante la espera. Y el comentarista bíblico Alec Motyer relaciona la alusión a las manos cansadas del texto con la falta de acción. La de las rodillas endebles
con la falta de estabilidad. Y la del corazón apocado con la pérdida de convicción. Creo que son ilustraciones que nos ayudan a tener una idea más clara del sentido del texto. Y ahora bien, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos identificarnos en el transcurso de nuestra vida cristiana con alguno de estos tres casos, si no con los tres a la vez? ¿A cuántos de nosotros se nos han cansado a veces las manos? ¿A cuántos de nosotros nos han fallado a veces las rodillas o nos están fallando las rodillas? ¿O cuántos nos hemos encontrado desanimados y perdidos ante el propósito del ministerio, ante el propósito del servicio? O incluso cuántos de nosotros hemos tenido una crisis de fe o la estamos teniendo. Nos preguntamos cuál es el sentido de todo lo que creemos, todo lo que vivimos. Pues también nosotros, hermanos y hermanas, también nosotros desfallecemos y sentimos que nos faltan las fuerzas para continuar viviendo este camino de santificación que el Señor ha puesto por delante nuestro y que es la consecuencia de haber recibido su Evangelio. Sin embargo, podemos encontrar seguridad en la promesa del Señor. Podemos encontrar seguridad y confianza en que el Señor nos va a fortalecer en este proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no va a hacerlo bajando un cartel del cielo cada mañana que ponga ánimo, que tengas buen día. No tenemos que buscar lo extraordinario, porque lo extraordinario ya lo tenemos en nosotros. El Señor nos va a fortalecer utilizando su palabra y lo va a hacer por medio de otros creyentes, otros hermanos y hermanas motivados por el Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Pero fijaos, le damos la vuelta a la moneda. El llamado de estos pasajes también son para nosotros, porque si sabemos que tarde o temprano todos nos vamos a sentir cansados, nos van a fallar las fuerzas o vamos a tener una crisis, esto también es una obligación para nosotros, una obligación para con los demás. Esto también es una responsabilidad, nos habla de la responsabilidad que tenemos de animar, de consolar, de fortalecer a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a los que encontramos cansados, abatidos, doloridos o incluso apartados. Y para hacerlo no debemos inventarnos técnicas de mnemotecnia, de memorización o grandes historias de fantasía. El texto no nos habla de nada de eso. Según el versículo 4, lo único que debemos hacer es estar presentes en el Espíritu. Ser ese cojín, ser ese oído que escucha, ser ese abrazo que tanto se necesita y sobre todo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, esta mañana aquí, recordar juntos la gran obra de salvación del Señor. Dice este comentarista, Alec Motyer, que somos llamados a recibir no una nueva bendición, sino a fortalecer aquello que ya es nuestro. Otra vez esa idea del futuro presente. El texto nos habla de un futuro, pero al mismo tiempo nos dice que es ya nuestro. Y también Motyer señala que lo que es esperanza, entonces será experiencia. Entonces, cuando ya sea cumplido por completo, podremos experimentarlo de una forma plena. Esa experiencia constante que será el gozo de la presencia de la gloria del Señor, comenzamos a verla en el versículo 7. Sin embargo, es importante que antes se asienta, se establezca el fundamento de nuestra esperanza. Y ese fundamento es nuestra salvación en Cristo. Fijaos, el versículo 4 nos habla de Dios mismo trayendo su salvación. Pero es que los versículos 5 y 6 vinculan el primer cumplimiento y realidad de esta promesa, de esta obra de salvación, con el ministerio de Jesús en la tierra. Mateo capítulo 11, versículos del 5 al 6. Ahí encontramos a Jesús dialogando, hablando con los discípulos de Juan el Bautista que han llegado y le han dicho: oye, ¿eres tú realmente el que tenía que venir? ¿Eres tú el que tiene que cumplir esa primera etapa de nuestra esperanza, de esa promesa? Y Jesús, ¿qué les responde? Les responde con una alusión directa al texto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y aquí es importante considerar un matiz. Otro comentarista bíblico, el australiano Alan Hartman, dice que estas palabras de Jesús en el Evangelio no agotan el sentido escatológico en el sentido de referencia a esos últimos tiempos. No agotan el sentido que el mensaje de Isaías 35 puede tener en los últimos tiempos, sino que al contrario, fortalecen nuestras expectativas ahora, en el presente, y fortalecen también nuestra esperanza ante la visión de los últimos tiempos. Así que se ha cumplido en parte. Pero ese cumplimiento en parte no daña el resto de la promesa que está por cumplirse, sino que todavía fortalece aún más nuestra esperanza. La encarnación del Hijo de Dios en Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección son la primera parte del cumplimiento de esta promesa y establecen una garantía de salvación para su pueblo, que será plenamente cumplida. Como Iglesia, ya creemos en el presente en nuestra salvación, gracias a esa encarnación, muerte y resurrección del Señor. Pero también estamos esperando y debemos esperar la culminación definitiva de esa obra que revelará su gloria de forma completa. El apóstol Pablo en Corintios decía: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y también vana es nuestra fe. La resurrección de Jesús marca necesariamente el camino de nuestra esperanza. Marca necesariamente el camino hacia esa manifestación divina final, al final de los tiempos. Porque si no, ¿qué sería? ¿Qué sería la cruz? ¿Qué sería la tumba vacía? Sería otra efemérides, ¿verdad? Lo estudiaríamos igual que estudiamos la caída del Imperio Romano, el momento en el que empezó la Segunda Guerra Mundial, pero no tendría significado. Sin embargo, el texto bíblico fija en esa cruz y en esa tumba vacía la esperanza de todos nosotros. Y nos situamos ahora al final del texto, en los versículos que van del 8 al 10. El propósito de la obra de Dios es encaminarnos, ubicarnos en el camino que va hacia la vida eterna para la alabanza perpetua de su nombre. Y ese camino de santidad que se nos habla en el texto, que menciona el versículo 8, es el camino en el que ya nos encontramos todos aquellos que nos hemos aferrado a la provisión de Dios ofrecida en Cristo en primera instancia. Es esa primera etapa. Dios ha provisto de un sentido, de una base para nuestra esperanza en Cristo, y aquellos que ya estamos aferrados a esa provisión nos encontramos en este camino de santidad. Pero aquí es necesario que consideremos la triple dimensión de esa idea de camino. 3 dimensiones. Porque al final un camino es algo que nos habla de 3 lugares, necesariamente. No puede hablarnos de más o de menos. 3 lugares. Primero, el camino nos habla del lugar en el que nos encontramos ahora. Es la típica pregunta que le hacen los niños que van en los asientos de atrás en el coche a los padres. ¿Cuánto falta? ¿Hemos llegado ya? ¿Dónde estamos? ¿No? Al final, los padres lo traducen como el sitio en el que nos encontramos, ¿no? Y con esa respuesta intentan suavizar la espera. Pero por otro lado, un camino también nos habla del lugar del que salimos, del lugar del que provenimos, de nuestro origen, del sitio en el que nos encontrábamos. Y qué llamativo es aquí considerar este capítulo 35 de Isaías. Porque para el reino del norte de Israel, en el momento en el que recibieron este mensaje, esa situación era tan trágica como el exilio. Se encontraban desplazados a la fuerza, se encontraban como refugiados en una tierra extraña, una tierra que no los había acogido. Es decir, fijaos, era un mensaje anunciado a un pueblo en el exilio. Y era un mensaje que anunciaba un camino abierto en dirección a Dios
a un pueblo que había sido expulsado de su tierra, desplazado de su hogar a la fuerza y que se encontraba en la dirección opuesta. Hace poco leía un artículo sobre la misión en la diáspora no judía, la diáspora en general, es decir, la misión entre las más de 82 millones de personas que están desplazadas en todo el mundo. 82 millones de personas desplazadas en todo el mundo según la ONU. Y el autor del artículo, en sus conclusiones, decía que esta situación tan dramática ofrece a la Iglesia la posibilidad de reflejar a Cristo para todas esas personas y de orientarlas, de conducirlas, invitarlas para que se introduzcan en ese camino de santidad. Pero este origen del que partimos en el camino no simplemente tiene que ver con una situación de exilio y de desplazamiento físico, sino que sobre todo, en primer lugar, nos enseña acerca de un exilio, de una lejanía espiritual en cuanto a Dios. Es el exilio del pecado. Es el exilio del pecado. Y esa realidad es muy común para todos. Aquí estamos personas de muchos orígenes. Algunos hemos nacido aquí mismo, otros en otra ciudad y hemos venido aquí. Otros habéis nacido a miles de kilómetros de distancia y vuestro viaje aquí no ha sido nada fácil. Y al llegar aquí encima os habéis encontrado una puerta cerrada, una persiana bajada. Encima habéis sido rechazados, ¿verdad? Pero todos, a nivel espiritual, todos provenimos de ese origen que es el mismo, el exilio del pecado. Por eso este camino de santidad del que nos habla el texto representa un cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a que hemos sido vueltos de ese exilio espiritual únicamente por Cristo. Y aquí sí que todos estamos en la misma situación. Este es nuestro presente. Hemos sido devueltos de nuestro exilio espiritual por Cristo. Su muerte en la cruz y su resurrección han resuelto ya la distancia que para nosotros era insalvable y nos han ubicado en la etapa del viaje en el que nos encontramos ahora, de regreso a la casa, de regreso a la presencia del Señor. Ahora, aunque tenemos claro nuestro destino, a veces, como hemos dicho, no es fácil esperar. A veces desfallecemos, nos desanimamos y somos como esos niños que viajan en el asiento de atrás y le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuánto falta? ¿Cómo puede ser que no hayamos llegado ya con todo lo que hemos pasado? Y la respuesta, evidentemente, es que todavía no hemos llegado. La respuesta es que todavía tenemos que seguir esperando. Sin embargo, podemos tener esperanza en que la ruta de nuestro viaje, la ruta de nuestro camino está calculada al detalle, no hay margen de error. El Señor no se va a equivocar, no hay curvas, no nos vamos a marear, no hay cruces en los que podamos perdernos. Nuestra ruta de regreso a la presencia del Padre está plenamente calculada. Así que podemos tener la seguridad de que ese tercer lugar con el que se relaciona la idea de camino y que es nuestro destino, tiene que ver con el cumplimiento definitivo de la promesa que vemos en esta profecía de Isaías 35. Tiene que ver con esa Sión, con esa Jerusalén celestial de la que habla el versículo 10 y que no es otra cosa que la misma presencia de Dios en la que se encontrará su pueblo. La encarnación, el sacrificio y la resurrección de Jesús han sido la gran representación de lo que habrá de ser la relación entre Dios y su pueblo para siempre. En el Evangelio ya encontramos un ensayo, el único ensayo posible. El Señor ha venido y nos ha dicho, fijaos en esta relación, esto será lo que os espera, pero de forma completa, de forma plena, sin sufrimiento. Y esto de nuevo es un futuro presente. Esto es escatología, es pensar en tiempos finales, pero desde la realidad de nuestro presente. De nuevo, Motier dice, el Señor se ha compartido con su mundo. El Señor se ha compartido en Jesús con su mundo. Y dice en referencia a ese futuro, en ese futuro ya nada
nada obstaculiza la plena manifestación de la gloria del Señor en su obra. Ya no hay nada que estorbe. ¿Y qué garantías tenemos también de esto? Pues fijaos, el hecho de que en el pasaje se remarque que lo inmundo no puede circular por ese camino, que lo inmundo, lo pecaminoso no puede pasar por ese camino y que es camino de santidad, nos lleva necesariamente a recordar que se trata del camino auténtico, que se trata del único camino posible para acceder a la presencia de Dios. Y nos lleva también a recordar lo que dice el autor de Hebreos, que sin la santidad nadie verá al Señor. Y esto está conectado con el ánimo renovado que nos invitaban a tomar los versículos 3 y 4. Si hay algo por lo que merezca la pena vivir esta vida, mientras esperamos, por mucho que nos cueste, es el hecho de asegurarnos que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. No hay nada tan importante que puedas hacer como asegurarte de que estás viviendo tu vida como Dios quiere que la vivas. Debemos esforzarnos por vivir una vida en santidad, que es como Dios quiere que vivas tu vida, en santidad. Y debemos esforzarnos, ¿por qué? Pues porque esto no es algo que vaya a brotar de nosotros mismos. Ya hemos hablado de cuál es nuestro origen, ¿verdad? El exilio del pecado. Venimos todos de ahí. Ahora bien, quizás esto te puede parecer contradictorio, ¿no? Quizás puedes decir, bueno, si Dios ya ha cumplido la primera etapa de este viaje, ¿no? De este camino, que es venir a esta tierra, morir por nosotros y resucitar, y si además Él ya ha trazado el camino de manera que no hay error, pues puedo abrocharme el cinturón y sentarme a esperar, ¿no? Que me lleven. Ser pasivo, completamente, totalmente, ser pasivo, esperar. Pero esto no es a lo que nos invita el texto bíblico. El texto bíblico es claro en cuanto a nuestra responsabilidad. Nos hace responsables también, fijaos. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos mientras camináis el camino con vuestros pies. ¿Por qué es con vuestros pies? Con los que tenéis que caminarlo. Pero la Biblia también es clara en cuanto a la idea de que no hemos sido abandonados. No se nos ha dado una responsabilidad y se nos ha dicho, venga, ahí tienes el camino y cuando llegues me llamas y te voy a buscar. No estamos solos. Viajamos en tándem. Viajamos en tándem con el Espíritu Santo. Efesios 1, 13, 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es la garantía, la confianza de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fijaos que este pasaje también nos habla de ese futuro que será cumplido. Y este es el marco que se nos presenta para nuestra mayor confianza y seguridad. Fijaos, las tres personas de la Trinidad, las tres personas que forman la esencia de Dios, han obrado y lo siguen haciendo para que tengamos la seguridad de que al final llegaremos a casa, llegaremos a esa Sión, a esa Jerusalén celestial y podremos disfrutar de la presencia gloriosa del Señor. El Padre lo ha hecho revelándose y dándose a conocer por medio de su palabra y lo hace ahora por medio de esta promesa, dada por Él, por medio de la promesa de que al final podremos encontrarnos en su maravillosa presencia. El Hijo lo ha hecho, lo hemos dicho, viniendo, encarnándose, muriendo en una cruz y resucitando, y lo hace ahora intercediendo por nosotros ante el Padre y también guiando a su pueblo, guiando a la Iglesia en adoración. Y el Espíritu Santo lo ha hecho siendo derramado sobre nosotros, viniendo a nosotros para darnos conciencia de pecado y arrepentimiento, y lo sigue haciendo santificándonos. Lo sigue haciendo acompañándonos en el camino de santidad y dándonos entendimiento por medio de la palabra para que al final podamos ser glorificados. Qué maravilloso es tener esta seguridad. ¿Podéis imaginaros a las tres personas de la Trinidad obrando en el pasado, obrando en el presente y obrando en el presente en fidelidad a esa promesa para que seas salvo? Para que al final de todo te encuentres en la hermosa presencia del Señor.
Qué certeza tan grande, ¿verdad? Qué seguridad tan plena. Esta es la certeza de la que nos hablan los versículos 9 y 10 y en la que podemos y debemos descansar. Porque si creemos todo esto, no confiar en ello, no descansar, nos será carga, nos será incluso pecado. Al final podemos encontrarnos en la perfecta presencia de Dios, contemplando su gloria y alabando su nombre para siempre, sin que haya nada que estorbe, sin que hayan contrastes, sino con un gozo completo y eterno. Y esto dice el Señor que lo hará Él mismo. Ya lo ha establecido a través de su promesa, mostrando esa primera señal, esa primera y única obra irreversible que es el sacrificio único de Jesús. Así que podemos esperar con confianza y esforzándonos por vivir en santidad el momento en el que esta realidad última nos sea manifiesta de forma completa. Y concluyo el mensaje de esta mañana, y lo hago volviendo a la historia del principio. ¿Os acordáis de esa pobre anciana que se lamentaba porque no podía comer del fruto de la tierra, de su tierra próspera? Esto no es una historia inventada, por cierto, es una historia real. Esta mujer existió, se llamaba Ana Petrovna, y pues ya conocéis la historia de Chernóbil y todo lo que ocurrió. Y Ana Petrovna se quejaba de que no podía comer el fruto de su campo, se lamentaba y decía lo siguiente: nosotros creíamos que todo era indestructible, que lo que hierve en la olla es eterno. Nunca me hubiera creído que todo cambiaría. Sin embargo, ahora la leche prohibida, las legumbres prohibidas, nos prohíben las setas, nos prohíben las bayas. Dice, algunos hasta a Dios le oran, pero no le preguntan. Hay que vivir. Nos encontramos en el mundo de los contrastes. Podemos estar observando un paisaje que nos parece sumamente bello, precioso, y sin embargo, debajo del suelo hay residuos que están contaminando, cadáveres, hay sangre, la tierra está llena de sangre derramada. No debemos perder de vista que nuestro enfoque se encuentra hacia adelante, en la alegría y el gozo que nos esperan en la hermosura de la gloria del Señor. Pero tampoco debemos perder de vista que es algo que todavía merece ser esperado, y esperado en santidad. Y aunque todavía lo esperamos, por la promesa de su palabra tenemos la garantía de que vamos a disfrutar de ello al final, de que es el destino al que conduce este camino de santidad en el que nos encontramos. Hebreos 9:28. Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. No nos gusta nada perder tiempo, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿hay algo por lo que merezca la pena esperar en esta vida? ¿Hay algo por lo que merezca la pena esperar en esta vida? Os lo digo, el Señor va a manifestarse de forma plena y definitiva. Esa es la única garantía que podemos tener en esta vida. No sabemos qué va a pasar, no sabemos prácticamente nada, solamente podemos tener la seguridad de que el Señor volverá y cumplirá su promesa. Así que confiemos, os animo a confiar en su promesa y mantener la esperanza de que si hemos sido rescatados del exilio del pecado por la obra de Cristo en la cruz, podremos encontrarnos al final en la presencia perfecta, hermosa y completa del Señor.